7 minutos y caras nuevas han llegado a la Asamblea Nacional. Hoy con nosotros uno de ellos, Bexeray Richards, quien era candidato a resultado electo como diputado para el circuito 86 en una carrera, bueno, le dimos seguimiento con nuestro producto de carrera por la Asamblea en uno de los circuitos más difíciles en esta carrera. Bexeray, ¿cómo estás? Y tus primeras reacciones luego de que ya haya sido proclamado diputado electo de este circuito. Bueno, realmente contentos, y lo que tú mencionas, que el circuito es realmente complicado por la cantidad de electores, 236.000 electores, son 7 corregimientos, es gigantesco, y básicamente afectados por exactamente los mismos problemas que veníamos denunciando a través de nuestro segmento Donde está nuestra plata, proyectos inconclusos. Y además, yo recuerdo cuando me postulé que mucha gente decía, lo que pasa es que el circuito 86, antiguo 810, es muy clientelista. Ahí no vas a poder ganar unas elecciones si no regalas bolsas de comida, si no regalas jamones, si no regalas... Incluso en estas elecciones algunos candidatos estaban regalando hasta cebolla, estaban regalando bicicleta, lavadora, o sea, todo eso para poder lograr un espacio, y no lo lograron. Nosotros, a través de propuestas, llevando de casa en casa cómo solucionar parte de los problemas que nos han afectado, que son básicos: la falta de agua, el tema de los hospitales, el tema que la gente tiene que seguir madrugando, que lo hemos reportado antes como periodista. Sí. Ahora como diputado electo independiente me tocará pelear desde dentro de la Asamblea Nacional para que este tipo de problemas se solucionen. Y la gente creyó en nuestra propuesta, porque no solo éramos discursos, sino éramos acciones a través de las denuncias. Mira, has llegado, y debo decir, abrí como este paréntesis, porque Bexeray Richards es colega nuestro, colega periodista, quienes conocimos hace ya ¿cuántos años, Bexeray? Bueno, hace como 10 años. Aquí. ¿Cómo conocimos a Bexeray Richards? Pues este joven periodista empezó en su canal de YouTube a hacer reportajes sobre las pésimas condiciones y el descuido de las fuentes hídricas. El río Pacora. El río Pacora. Que estaba siendo destruido y sigue siendo destruido. Y bueno, de esa manera llega Bexeray Richards aquí a TVN Noticias. Sí. Te abriste campo y has decidido, dices que la política y el periodismo, o eres político o eres periodista. Sí. Y la gente te pasa factura. Estoy claro en eso. ¿Cómo pretendes? Porque te vimos en tu campaña se concentró en seguir denunciando cosas. Sí. Investigando, denunciando, fiscalizando. Sí. Pero bueno, ya eres diputado independiente. ¿Cómo llega Bexeray Richards en este momento a la Asamblea Nacional este 1 de julio? Bueno, la campaña de fiscalización intentaba mostrar parte del estilo que voy a utilizar desde dentro de la Asamblea Nacional, de reforzar esa parte de fiscalización del buen uso de los recursos del Estado. Recordemos que en esta gestión que está terminando de la Asamblea actual, solo desde la bancada independiente se intentaba fiscalizar, se intentaba frenar el mal uso de los recursos del Estado. Queremos continuar con esa batalla desde dentro de la Asamblea. Y al nivel interno, lógicamente, una de las primeras tareas que nos tocará impulsar es llevar la bandera de la modificación al reglamento interno, que tanto daño le hace actualmente a la Asamblea, entre ellos que hay diputados que durante los 5 años se ausentan, tienen mala calificación, no está ni el principal ni el suplente y siguen cobrando igualmente los $7.000. El despilfarro en los recursos del Estado en cuanto a la Asamblea Nacional. Tenemos una Asamblea que está funcionando con $200 millones, que es inaceptable, que puede funcionar con 50 o 60 millones de dólares. O sea, esa es una lucha interna que vamos a tener que hacer ahora que tenemos una bancada, digamos, mucho más grande, pese a que no formo parte de la coalición Vamos. Soy el único diputado electo independiente que no forma parte de la coalición Vamos. A eso voy. La coalición Vamos logra 20 escaños en la Asamblea Nacional. Y hemos escuchado al diputado Silva, al diputado Vázquez señalar que definitivamente hay que buscar esos acercamientos para lograr una mayoría que garantice a los panameños que se hagan los cambios que se prometieron en campañas como independientes. ¿Se sumaría Bexeray Richards a una propuesta de formar parte de esa bancada de independientes? Digo, naturalmente soy electo como diputado independiente, por razones lógicas, debo formar parte de una
de una bancada independiente dentro de la Asamblea Nacional. Recientemente he estado en comunicación, tanto el diputado Juan Diego Vázquez como Gabriel Silva me han llamado para felicitarme por mi proclamación y el triunfo. Y ellos también reconocieron el esfuerzo que nosotros realizamos, reconocieron todo el proceso complejo, porque para mí, digamos, fue un poco más complejo por el tema de la Fiscalía Electoral que intentó tumbar la candidatura y todo lo demás. Y por razones lógicas, tenemos que definir una hoja de ruta, porque ya ellos tienen la experiencia. O sea, la bancada nueva, independiente, no puede llegar en el primer día a preguntar de repente por dónde vamos, dónde está el baño, dónde están los despachos. No, no, tenemos que comenzar a organizarnos de cuáles son las primeras acciones dentro de la Asamblea Nacional. Bexeray, tú fuiste periodista. Sí. Y tú fuiste, al igual que muchos que cubrieron la Asamblea Nacional, testigos de aquí cómo se alquilaron y se vendieron personas que llegaron como libre postulación o como independientes. ¿Cómo te estás blindando tú? Y hay muchas preguntas sobre si las nuevas caras que llegan van a tener la suficiente sensatez, fortaleza, independencia para no dejarse absorber por las prácticas desenfocadas y tradicionales que han existido en la Asamblea a lo largo de estos años. Bueno, justamente ayer me preguntaban eso en una entrevista y me decían, oye, ¿pero qué vas a negociar? Y yo decía, mira, lo primero es que, aunque suene un poco duro lo que voy a decir, yo a la Asamblea no voy a hacer amigos. No he venido a hacer amigos a la Asamblea Nacional. Voy a hacer el trabajo, a que se respeten las leyes, a proponer políticas públicas y a que se respete la Constitución por encima de todo. Eso es muy importante. Y yo creo que desde la parte interna de la Asamblea Nacional nos va a tocar ser frontales, ser lo más abiertos posible con la población, abrir el Parlamento para que la gente sepa todo lo que se está discutiendo. Aquí se tienen que acabar las negociaciones tras bastidores en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, que es un secreto a voces. Sí. El ciudadano sabe que cuando un ministro llega a la Comisión de Presupuesto, hay diputados que abiertamente le piden nombramientos en el cuartito secreto. Bueno, nosotros sabemos que en los últimos años, incluso por primera vez en la historia, a los periodistas no se les permitía a los medios estar dentro de las comisiones de presupuesto. O sea, para poder lograr esos cambios necesitan mayoría para poder lograr tener la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Sí. Mira, yo creo que además que, bueno, se ha mencionado muchísimo que hay alianzas ocultas entre el partido gobernante y otras bancadas. Yo lo que creo que debe pasar desde la bancada independiente es que tengamos acercamientos con los nuevos diputados, incluso de los partidos políticos, para llegar a un tipo de consenso y generar un contrapeso. Ya no es aceptable un ejecutivo que esté de rodillas ante el legislativo y un legislativo que esté de rodillas ante el ejecutivo. Eso es inaceptable. Estamos en una democracia de contrapesos. Y el mensaje, y yo creo, y yo lo he dicho en mis redes sociales también, el mensaje para los nuevos diputados, tanto independientes como de partidos políticos, es que si siguen haciendo exactamente las mismas prácticas de esos partidos corruptos, se van a convertir en 5 años en unos muertos políticos, no van a tener posibilidades de reelección y el pueblo los va a juzgar. El mensaje que ha mandado la ciudadanía es que quiere una asamblea independiente y el perfil de los diputados independientes es promoción de un parlamento transparente, de transparentar la gestión pública, y ese es el mensaje. Bexeray, ayer el presidente electo de la República, José Raúl Mulino, en su discurso, en esta proclamación, ha hecho énfasis y ha felicitado y se siente conforme con la cantidad de diputados independientes que han llegado por primera vez en la historia. Está dando un voto de confianza y señala que ese cambio ha sido positivo y ha señalado que los necesita para hacer los cambios que él como presidente espera ejecutar. Quiero conocer tus impresiones como diputado electo por libre postulación, tus impresiones sobre el nuevo presidente de la República, José Raúl Mulino, y este mensaje a los independientes que desde ayer a través de su discurso les ha enviado. Bueno, el discurso de ayer de proclamación tuvo un tono mucho más balanceado que el discurso del 5 de mayo en horas de la noche, que nos había preocupado mucho el tono que había utilizado. Y esperemos que de aquí en adelante no solo queden discursos, sino que queden acciones. Una de las primeras cosas que desde la Asamblea nos va a tocar revisar es el nombramiento de los ministros, viceministros, e incluso en su momento el Contralor, que cuente con el perfil, que cuente con la credibilidad, porque lamentablemente la Contraloría
que en los últimos años se ha convertido prácticamente en una cloaca por el cual no se controla el gasto público, únicamente digamos que se le da trámite libre a situaciones a veces que parecieran ilegales, inmorales, como lo de los auxilios económicos, contratos a empresas corruptas, incluso que en su momento, en la campaña pasada, se prometió que no iba a seguir sucediendo. Así que todos estos nombramientos, que contemos con perfiles de personas que sean idóneas, personas honestas, que vayan a hacer el trabajo, que cuenten con el título. Hay que apostar a un estado de la meritocracia. Basta de nombramientos, como ha sucedido en el pasado, de ministros que tal vez no tienen título, ministros que de repente llegan por ser donantes de campaña y que lamentablemente no van a hacer el trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, el ministro del MOP actual, que estuvo los 5 años, pese a las críticas, pese a los cuestionamientos de deficiencias y lamentablemente se mantuvo hasta el último día. Bien, quiero agradecerte, Bexeray, por estar con nosotros en esta primera entrevista, con nosotros como diputado electo. Te deseamos el mejor de los éxitos y bueno, y nosotros estaremos para hacer nuestro trabajo. Muchas gracias. Para aplaudirlo, para apoyarlo, a divulgar sus propuestas cuando las quiera. Creo que es un ejercicio sano que deben hacer todos los diputados, compartir con los ciudadanos esos proyectos de ley que en su momento lleven a la Asamblea Nacional. Gracias, Bexeray, por estar con nosotros. 7:18 de la mañana. Comparto